diapositivas de la semana 3 y 4 que las colocamos en una misma diapositiva. Entonces, pues ya habíamos visto lo que eran los plazos, la improrrogabilidad, la perentoriedad. Habíamos iniciado con lo que es el juicio ordinario, que se tramita en juicio ordinario porque no tienen un trámite especial, así como también por disposición de la ley. Y habíamos leído algunos artículos de las diferentes leyes que nos indican a dónde se debe de ir con el juicio ordinario. Habíamos platicado también de el esquema del juicio ordinario y vamos a continuar con la demanda. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de el acto introductorio de la acción, por lo cual mediante relato de hechos. Y en primer lugar, lo que tenemos que determinar son los requisitos propios de la demanda. Si revisamos el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, revisemos el artículo 106. Nos indica el contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funda las pruebas que deben de rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Entonces tenemos que tener claro que como requisito propio de una demanda debe de tener fundamento de derecho, debe de tener relación de hechos, debe de tener la petición y debe de tener las pruebas. Cualquier otro escrito que no sea una demanda, que se tome como escrito inicial, debe de cumplir con lo del artículo 61. Entonces, para la demanda, porque es escrito inicial y es demanda, debe de cumplir con los artículos 61 y artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí en la diapositiva, pues les tengo una definición, pues, que se adapta más o menos a lo que es en sí la demanda. La demanda es el acto introductorio de la acción por la cual, mediante relato de hechos e invocación de derechos, ahí estamos viendo ya dos requisitos, mediante relato de hechos y, invocación del derecho, o sea, el fundamento del derecho. El actor determina su pretensión, o sea, la petición. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y se plantea el derecho que estima que le asiste y pretende que se le declare. Esto me parece que ya lo habíamos visto con ustedes, es que realmente en las otras jornadas pues ni siquiera empezamos lo que era el juicio ordinario. Entonces estoy un poco, he confundido cómo vamos con ustedes, pero me parece que sería bueno que volviéramos a recordar las partes de la demanda. La demanda técnicamente la vamos a dividir en introducción, cuerpo y cierre. Pero prácticamente los requisitos que debe de cumplir son los del artículo 61, 106, artículo 107, artículo 79 y por supuesto el artículo 50, que es la defensa técnica. Y vamos a empezar con la introducción. Designación del tribunal a quien se dirija. En el artículo 61, inciso 1, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Entonces, aquí podemos analizar. En primer lugar, nos está indicando designación del juez, no nos está indicando la designación del juzgado.
prácticamente nosotros en nuestra demanda y técnicamente, porque la ley así lo indica, debemos de colocar señor juez de primera instancia del departamento de tal y tal. Debemos de colocar señor juez de paz del municipio de tal y tal lugar. En la mayoría de abogados, y yo me incluyo también, a veces no sabemos si es juez, si es jueza, si es... Entonces, por eso es que colocamos juzgado de primera instancia del departamento de tal. Técnicamente, pues, según la ley, pues deberíamos de colocar designación del juez, pero no nos lo rechazan si colocamos juzgado. Cuando indicamos tribunal que se dirija, pues tenemos que hacerlo de acuerdo al tribunal, ¿verdad? Luego, siempre parte de la introducción nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio. Y aquí vamos siempre a analizar, ¿verdad? Nombres y apellidos completos del solicitante, pues ahí pues no tenemos ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el demandante, verdad? ¿Quién es el que va a demandar? O de la persona que lo represente. Y aquí pues sabemos que hay personas jurídicas, hay menores de edad, hay personas mayores de edad, pero que no les gusta ir a los juzgados y piden que otra persona lo represente. En este caso, pues podría ser un mandatario judicial. El estado civil, la nacionalidad, profesión u oficio, pues se debe de colocar, ¿verdad? Aunque yo no veo que sea de mayor trascendencia eso, ¿verdad? Pero el domicilio, pues es necesario colocarlo. ¿Por qué lo vamos a colocar? Porque cuando nos vamos a las reglas de competencia, por ejemplo, el domicilio por el domicilio, entonces ahí se va a determinar por qué se está colocando el domicilio. Todo esto está regulado en el artículo 61, inciso 2. Luego tenemos indicación del lugar para recibir notificaciones, regulado en el inciso 61, inciso 2 y en el artículo 79. Y aquí es importante. Siempre que nosotros vamos a presentar una demanda, debemos de colocar el lugar donde se va a recibir notificaciones de parte de nuestro cliente. Casi siempre, pues, es nuestra oficina, aunque a veces hay clientes que prefieren que las notificaciones lleguen a su casa primero y ya después ellos, cada vez que les llega una notificación, ir a nuestra oficina para determinar qué es lo que procede, pero eso es válido también. Lo que tenemos que tener en cuenta es para los que litigan en la capital. En el artículo 79 nos indica los lugares que se deben de señalar para recibir notificaciones y nos indica las calles. Miremos en el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal, al que se dirijan para recibir notificaciones, y ahí se les harán las que proceden, aunque cambien de habitación mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar, y esto es importante, lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenida y la primera y la 10 calle y la 18 calle, perdón, de la zona 1, salvo que se señale oficina de abogado. Y ya lo habíamos platicado el semestre pasado, yo creo que también la semana pasada fue con ustedes.
que si es oficina de abogado, pues se puede indicar el lugar para señalar notificaciones, ya sea en la zona 4, zona 10, zona 16, zona 1, zona 8, zona 7, en cualquier lugar de la capital, siempre que la demanda se vaya a presentar en la capital, ¿verdad? En los juzgados de la capital. Si la demanda se presenta en Chimaltenango, pues, y no tenemos oficina ahí, es importante que busquemos una dirección dentro del perímetro del juzgado para, para que nos notifiquen cualquier resolución. Sin embargo, ahora con las notificaciones electrónicas, ya sea por casillero electrónico, pues se ha simplificado bastante esto, ya que nosotros podemos señalar nuestro casillero para recibir notificaciones y ahí pues no buscar una oficina dentro del perímetro del juzgado. Sin embargo, pues es importante aquí conocer el domicilio, ¿verdad? Porque para saber si el juzgado tiene competencia. Aunque nos notifiquen por casillero electrónico, el juzgado debe de estar convencido de que tiene competencia para ese proceso. Por ejemplo, daños y perjuicios que hemos platicado, ¿verdad? Que la competencia es el juzgado donde donde se hayan realizado los daños. Entonces, prácticamente, si fue en Retauleu, debemos de indicar que ahí fueron los daños, solo para cuestiones de competencia, pero que podemos ser notificados en el casillero número tal, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? El lugar indicado para recibir notificaciones. Nombres y apellidos y residencia de las personas a quienes se reclama un derecho. Si se ignora su residencia, se hará constar artículo 61, inciso 5. Cuando estamos hablando de nombres y apellidos, residencia de las personas a quien se les reclama un derecho, nos estamos refiriendo prácticamente al demandado. Si se ignora su residencia, se hace constar. Y esto es importante, ¿verdad? Porque la ley nos lo está indicando. Si nosotros no sabemos la residencia del demandado, pues lo colocamos en nuestra demanda y decimos que ignoramos su residencia, pero que puede ser notificado en su lugar de trabajo y colocamos la dirección del trabajo. Entonces, ahí pues no tienen ustedes problema en cuanto a el lugar para recibir notificaciones de parte del demandado, ¿verdad? Entonces debemos de colocar el nombre del demandado si ignoramos la residencia y el lugar para recibir notificaciones. Luego, en la demanda, ustedes pues ya tienen una demanda del año pasado y ya pueden estar leyendo, pueden ir a investigar, ¿verdad? Un juzgado si les proporcionan un proceso ya fenecido para que lo vayan estudiando y así pues prácticamente ustedes van dándose cuenta de esto, ¿verdad? Dentro del cuerpo de la demanda podemos indicar la relación de hechos a que se refiere la petición. Entonces, es obligatorio porque es un requisito propio de la demanda que ustedes coloquen la relación de los hechos. Los hechos es contar la historia de una forma cronológica. Cuando les digo de una forma cronológica es de una forma ordenada, ¿verdad? Como un cuento para que el juez se interese en esa relación de hechos. Entonces, desde el inicio hasta el final y qué fue lo que sucedió ahí,
para que el juez se pueda convencer con la relación de hechos. Los hechos es una de las partes más importantes de la demanda porque ahí estamos contando todo, qué fue lo que sucedió, los agravios y todo lo que nos pasó con la otra persona a la que estamos demandando. Entonces, esto está regulado en el artículo 61, inciso 3 y el artículo 106, que son los requisitos propios de la demanda. En el cuerpo de la demanda vamos a encontrar lo que es el fundamento de derecho, en qué se apoya la solicitud. Y esto es importante porque cualquier agravio nosotros lo tenemos que fundamentar. Por ejemplo, recordemos que el derecho procesal es hacer cumplir el derecho sustantivo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el Código Civil. Y solo por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de la posesión, ¿verdad? ¿Qué es la posesión? Estamos en el artículo 612 del Código Civil. Bienes objetos de la posesión. La posesión presume la propiedad. Miremos algo ahí. Justo título, presunción de buena fe, comprobación, posesión de mala fe. Cuando el poseedor de mala fe, dice el artículo 628, es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer y también el que conoce los vicios del título que le impiden poseer con derecho. El poseedor de mala fe le está obligado la devolución del bien que ha poseído de sus frutos o el valor de estos, estimado el tiempo que recibió o los que debió de recibir. Entonces, aquí nos está indicando el artículo 629 del Código Civil que el poseedor de mala fe pues está obligado a la devolución del bien que ha poseído. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros que devuelva ese bien? Si nosotros llegamos con él y le decimos, mire, usted tiene que devolver ese bien, pues sabemos que no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, entonces, tenemos que acudir al derecho procesal, ¿verdad? La relación de los hechos, cómo fue que él entró a poseer de mala fe. Tenemos que basarnos en el artículo, en este caso, pues sería el artículo 629 del Código Civil. Y así pues todos los artículos del Código Civil, todos los artículos del Código Mercantil, por ejemplo, la impugnación de las asambleas, pues ya habíamos visto que si nosotros queremos impugnar alguna asamblea, pues lo tenemos que hacer a través del juicio ordinario. Fundamento de derecho en que apoya la solicitud, pues ya estamos. El ofrecimiento de pruebas que va a rendirse, y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque deben ustedes que ofrecer todas las pruebas. ¿Por qué entró esa persona a poseer de mala fe? Entonces, todo eso tenemos que tener claro, ¿verdad? La petición en términos precisos que vamos a pedirle al juez. Nosotros queremos que esa persona salga de ese terreno. Eso es lo que le vamos a pedir al juez. Y para terminar lo que es la demanda, tenemos la cita de leyes en el artículo 61, inciso 4, lugar y fecha, indicación del número de copias que se acompañen, firma del solicitante y del abogado colegiado que se patrocina.
Recordemos que el derecho civil es bastante formalista y si ustedes no colocan que se acompañan 3 copias, les van a rechazar la demanda. Así que tienen que llenar todos los requisitos que están en esta diapositiva. Si se les olvidó el lugar y fecha o la cita de leyes o cualquier cosa, pues ustedes saben que les van a rechazar la demanda y la van a tener que presentar nuevamente. Vamos a ver si hay preguntas hasta ahorita. Pues hasta ahorita no tengo ninguna pregunta en el correo. Entonces, estamos bien, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil pues regula que es obligación de los jueces repeler de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que haya encontrado. La demanda puede ser ampliada o modificada antes de ser contestada. Si revisamos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes pues pueden subrayar ese artículo. Nos indica fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Los requisitos de la demanda, pues ya sabemos, artículos 61, 106, 107, el artículo 50, el artículo 79. Entonces, si no llena con esos requisitos, pues el juez podrá rechazar en forma razonada toda solicitud. Ahora bien, el artículo 29, ustedes se podrán dar cuenta, dice, el secretario tendrá la carga y expedición de certificaciones, extractos de copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación y formación de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se le pidiere recibo y escrito y las copias, dará cuenta inmediatamente. Siempre ustedes vayan leyendo, ¿verdad? Yo solo lo estoy hojeando, así como dicen, ¿verdad? Al final de ese artículo, artículo 29, dice, rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por la ley. Hay demandas que deben de llevar por lo menos 4 copias, otras 3 copias. Depende de la cantidad de las partes que van a litigar. Siempre debemos de colocar copias para el adversario, ¿verdad? Para el demandado. Uno, debemos de colocar otra copia para el tribunal. Dos, debemos de colocar una copia más para que el tribunal lo tenga ahí en reserva por si pierde
la que va ahí serían 3 copias, la original 4, ¿verdad? Entonces se coloca el, el, la demanda original más 3 copias, es lo que debemos de colocar, ¿verdad? Entonces, pues ahí no tenemos confusión, pero si no colocan las copias, el secretario les va a rechazar esa demanda, ¿verdad? Entonces, la demanda puede ser ampliada o modificada antes de ser contestada, el artículo 110. Aquí no tenemos ninguna. Bah, ustedes ya realizaron su demanda, ya hicieron el estudio correspondiente, llenaron los requisitos y se presentó al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, al calificar todos los requisitos y se dan cuenta de que ustedes cumplieron con ellos, emite una resolución. Esa resolución, pues, podría ser un decreto o podría ser un auto. Yo se los dejo ahí para que ustedes analicen y los que saben qué clase de resolución es, me lo escriban al correo, ¿verdad? O me lo contesten, ¿verdad? ¿Qué clase de resolución es la que da el órgano jurisdiccional para notificar la demanda al demandado, valga la redundancia? Vamos a ver si ya alguien contestó qué clase de resolución es. Bueno, hasta el momento pues no tenemos respuestas de nadie. Bueno, entonces el órgano jurisdiccional pues notifica al demandado y le da un tiempo para que tome una acción procesal correspondiente. Esto es lo que conocemos como el emplazamiento. Y estamos todavía enfocados en lo que es el juicio ordinario. Si nos da tiempo, pues iniciamos hoy lo que es el juicio oral y prácticamente pues continuamos con esto, ¿verdad? Presentada la demanda conforme los requisitos de forma enunciados, el juez debe de conceder a la parte demandada conforme al principio del debido proceso un tiempo para que se pronuncie frente a la acción del actor. Este plazo se conoce como emplazamiento y puede definir como el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud procesal frente a la demanda. En el juicio ordinario es de 9 días hábiles y es durante este plazo que el demandado debe de tomar una actitud frente a la acción del actor. Me contestan, es decreto, decreto, sí, estamos bien, es un decreto porque solo le da impulso al proceso, ¿verdad? Todavía no se está resolviendo nada. Miren, voy a hacer un paréntesis. Hay un compañero que me escribió ayer, está en lo que es la clínica de procesal civil, prácticamente, pues está realizando el mismo está recibiendo el mismo curso y se va a someter a los exámenes de la misma manera de ustedes. Pero ya van 3 semanas y no logra conectarse, me indicaba, porque realmente dejó de estudiar y no sabe mucho de
de tecnología, entonces si escribe a no sé a dónde o les escribe o algo, pues si fueran tan amables de explicarles cómo se debe de ingresar a la plataforma para poder estar viendo las conferencias en vivo. Entonces, si alguien les pide ayuda en esa situación, por favor, si lo pudieran ayudar, ¿verdad? Porque nosotros como catedráticos no tenemos el conocimiento para poder entrar a las conferencias en vivo. Nosotros lo hacemos de otra manera. Entonces, es importante que ustedes como compañeros lo vayan ayudando, ¿verdad? A las personas que no pueden conectarse o no pueden descargar los videos o descargar las conferencias en vivo, pues si ustedes los pudieran apoyar. Bueno, el demandado ha sido emplazado por el término de 9 días. En algunos correos me preguntaban, mire, y si no se le encuentra al demandado, ¿corre el emplazamiento? No, no corre porque la ley nos indica que empieza a correr desde el día siguiente de la última notificación. Eso nos indica el artículo 45 de la ley del organismo judicial. Si la resolución, el órgano jurisdiccional la realizó hoy, póngale que fuera entre semana, 26 de febrero del año 2022, y dictó la resolución y la mandó a notificar, ¿verdad? El notificador fue el 3 de marzo del 2022, nunca lo encontró, regresó, puso una razón de que no encontró al demandado y así pues le vuelven a indicar otro lugar para recibir notificaciones. La persona fue y no encontraron al demandado, entonces ahí lo que sucede es que no se le puede notificar, o sea que el emplazamiento no, ni siquiera empieza a correr, ¿verdad? Entonces, no hay emplazamiento en ese sentido. Entonces, dentro de las actitudes del demandado tenemos actitudes activas, actitudes afirmativas, actitudes pasivas, ¿verdad? Dentro de las activas podemos mencionar porque el demandado va a hacer algo, ¿verdad? No se va a quedar con los brazos cruzados. Tenemos lo que es la interposición de excepciones previas, siempre y cuando la demanda que nos están presentando no llene los presupuestos procesales. Cuando hablamos de presupuestos procesales, pues ustedes ya saben cuáles son y espero que me lo escriban también cuáles son los presupuestos procesales, ¿verdad? Y en las actitudes activas también tenemos lo que es la contestación en sentido negativo como interposición de excepciones perentorias, la reconvención o ambas, ¿verdad? En las afirmativas tenemos lo que es el allanamiento y tenemos lo que es la rebeldía como pasiva. Entonces vamos a iniciar con el allanamiento. El allanamiento, pues en lo civil sabemos que es el acto procesal existente con una sumisión o aceptación que hace el demandado con las pretensiones del actor. Enrique Falcon nos dice que consiste en el sometimiento total o parcial del demandado a las pretensiones del actor. José Couture es cuando la parte es convocada a juicio y comparece por sí o por apoderado y acepta la exactitud de la demanda. Podemos decir también que el allanamiento es una de las formas anormales, como lo llaman muchos autores, de terminar el procedimiento que se da
en cuanto a la posible actitud del demandado, no del actor, dentro de una audiencia como lo sería la audiencia de los procesos de conocimiento. Cuando estamos hablando de audiencia de procesos de conocimiento, me imagino que aquí los autores se están refiriendo a lo que es el juicio oral, ¿verdad? Porque lo demás se contesta de forma escrita. Ahora bien, cuando hablamos de allanamiento, tenemos que aceptar las pretensiones del actor, lo que él colocó en la demanda. Por eso es una actitud afirmativa, donde el demandado va a decir, sí, tiene razón el demandante de poderme demandar, ¿verdad? Porque lo que él dice en sus hechos realmente es verdad. Al contestar la demanda, pero esto podría dar una fácil solución para el juzgador al establecer que el demandado acepta todas las pretensiones del actor, se tiene como reconocido los derechos de este y acudiendo a que se dé todos los presupuestos procesales para que pueda acudir automáticamente el sentido que se le dará a la sentencia. Otra de las actitudes que tenemos, pues, es la rebeldía ante la notificación, y esta es una actitud pasiva porque el demandado no realiza nada, ¿verdad? El demandado se queda con los brazos cruzados. Ante la notificación de una demanda, el demandado puede adoptar por decisión individual tres actitudes diferentes. Uno es permanecer inactivo, que es guardar silencio. Dos, mantenerse ausente en el juicio y cuya conducta figura la rebeldía, denominada también contumacia, y se da cuando el demandado debidamente notificado para comparecer a juicio no lo hace dentro del plazo que la ley le confiere, que está bien. Para que la rebeldía se produzca es necesario un emplazamiento previo y válido, que el plazo mismo esté vencido y que se haya dejado de comparecer, que sea declarada a solicitud de parte. Y ahorita vamos a hablar de esto. Miren pues, la rebeldía, si nosotros nos vamos a leer lo que es la rebeldía, creo que está regulada en el artículo en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. La semana pasada, cuando vimos los plazos, pues nos dimos cuenta de que los plazos son no perentorios. Sin embargo, hay uno que sí es perentorio, y es el del artículo 113, que es la rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes, bueno, primero tenemos que recordar qué es la perentoriedad de un plazo. Cuando hablamos de la perentoriedad de un plazo, pues quiere decir que si el plazo finaliza, ¿verdad? Terminan los 3 días que nos da la ley, terminan los 30 días, el juez puede dictar la resolución y continuar con la siguiente etapa del proceso. Pero la rebeldía no funciona así. Si pasan los 9 días y el rebelde o la persona no contestó la demanda, no hizo nada, permaneció inactivo dentro del proceso, y la otra parte, o sea, la parte actoral, el demandante no solicitó la rebeldía del demandado, él puede contestar esa demanda en el momento que él quiera. Pueden ser 3 meses, 4 meses, 5 años, exagerando, ¿verdad? 6 años, 10 años. Pero si no han
solicitado la rebeldía, el demandado no ha sido declarado rebelde y puede contestar la demanda en cualquier estado. Y esto es importante porque a veces llegan con nosotros, ¿verdad? Como abogados, llegan las personas y nos indican, mire, yo fui demandado hace como 5 o 6 años y no hice nada, ¿verdad? Solo aquí está la demanda, pero ahora quiero saber cómo está ese proceso. Muchos abogados pues les indican y les dicen, mire, ya realmente el tiempo pasó y de plano a usted ya hasta terminó, ya está en sentencia y todo, ya hasta lo ejecutaron, pero realmente no es así, ¿verdad? Ustedes pueden ir al juzgado y verificar por qué. Si el demandante no solicitó la rebeldía, el proceso todavía está ahí, ¿verdad? No ha contestado la demanda y todavía tiene la posibilidad de contestar la demanda. Dentro de los efectos de la rebeldía, cuando a alguien se le declara rebelde, podemos decir que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Miren, pues, aquí es importante mencionar, muchos me preguntan, ¿verdad? Y me indican y me dicen, licenciado, mire, todavía se puede reconvenir si fue declarado rebelde, todavía se puede, ¿qué más? Interponer excepciones perentorias, pues realmente ya no se puede, porque eso se debe de hacer en la contestación de la demanda. Y los efectos de la rebeldía indica que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se toma como que el demandado se opuso, ¿verdad? Que él dijo que no estaba de acuerdo con la demanda del actor. Entonces, a esto se refiere lo que es contestada la demanda en sentido negativo. También pues se sigue el juicio con ausencia del demandado. Si no está el demandado, pues se prosigue el juicio, ¿verdad? El embargo de bienes del demandado quiere decir que se puede interponer una medida cautelar y entre estas es embargarle los bienes, no retrotraerse al procedimiento por comparecencia posterior del rebelde. El rebelde toma el proceso en el estado en que lo va a encontrar. Si este rebelde pues llegó cuando ya estábamos en el ofrecimiento de pruebas, pues ahí va a tomar el proceso, no va a solicitar contestar la demanda. Claro que estamos hablando de la rebeldía, o sea que ya fue declarado rebelde, ya se solicitó la rebeldía. Entonces, él tiene que tomar el proceso en el estado en que se encuentre, ¿verdad? Si él lo tomó en la vista y así me pasó también en un proceso, ¿verdad? Que llegó el joven y me dijo hasta en el momento de la vista que lo defendiera, pero prácticamente ahí ya era solo evacuar la vista, nunca ofreció pruebas, nunca ofreció nada, ya había sido declarado rebelde. Entonces prácticamente pues íbamos perdidos, ¿verdad? Ya solo tal vez apelar, pero ¿qué íbamos a apelar? Entonces, tales condiciones y efectos están contemplados en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí pueden ustedes leerlos, ¿verdad? En su casa tranquilamente, el artículo 113 y 114, que son la rebeldía y sus efectos. También en el artículo 115, el allanamiento. Dentro de las actitudes activas del demandado, pues tenemos dos, que es interposición de excepciones previas hasta el 6º día y contestación en sentido negativo hasta el 9º día. Vamos a hablar primero de la contestación en sentido negativo.
Claro que en la práctica primero se tendrían que dar las excepciones previas porque es hasta el 6º día del emplazamiento. La contestación en sentido negativo es hasta el 9º día, pero lo vamos a ver de esta manera. El escrito de contestación está sujeto a los mismos requisitos de forma y de fondo de la demanda, o sea que debe de cumplir con los artículos 50, 61, 106, 107, para que tenga validez, ¿verdad? Y que sea admitida esa contestación de la demanda. La contestación de la demanda reza y deberá de llevar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiere de acompañarse de documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero sería más razonable y de beneficio para el demandado si la contestación debiere contener los mismos requisitos de la demanda en lo que le sean aplicables. Es lo más razonable porque son varias las formas como la demanda puede ser contestada. Cuando simplemente se niega, por ejemplo, no es posible cumplir con todos los requisitos del escrito de demanda en cuanto a su contenido se refiere. El código coloca al demandado en situación desventajosa con respecto a la presentación de documentos, porque para interponer la demanda no hay tiempo fijo, sino hay para contestarla. Y con el plazo para contestarla es de 9 días. El demandado recurre al expediente, a veces para agenciarse de los documentos que necesita, para promover excepciones previas y contar así más tiempo para preparar su defensa. Miren, prácticamente esto siempre ha sido un motivo de discusión, ¿verdad? Porque hay países donde el plazo para contestar la demanda es de 30 días, es de 20 días. Aquí en Guatemala, pues el plazo que se tiene de contestar la demanda es de 9 días. Y siempre pues se ha indicado de que el demandado está en desventaja porque el demandante cuando vimos la demanda detenidamente el semestre pasado nos dimos cuenta de que él tiene la preparación del juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llevarse 2, 3 meses o hasta un año para preparar un proceso, para recabar las pruebas, tiene lo que son pruebas anticipadas, tiene lo que es el proceso cautelar, tiene todo para poder interponer una demanda. Sin embargo, también pues va con su abogado y estudia el momento preciso en la interposición de una demanda. El abogado pues estudia, puede pasar todo el tiempo necesario para interponer esa demanda. Ahora bien, el demandado solo cuenta con 9 días. Como dice la diapositiva, si no tiene pruebas, pues debe de asistir al tribunal, debe de solicitar el expediente, ver qué documentos hay, ver con qué se va a defender y para eso solo tiene 9 días, ¿verdad? Entonces, es necesario que el abogado que va a contestar una demanda, pues, tenga bastante conocimiento y de los requisitos de una demanda, si cumple con los presupuestos, porque puede ayudarse con lo que son las excepciones previas y detener por lo menos el proceso en lo que contesta la demanda. Entonces, para poder ir depurando el proceso. Ahora, si una excepción es mixta, ¿verdad? Con efecto perentorio, pues ahí detiene totalmente el proceso y eso lo vamos a ver más adelante. Interposición de excepciones perentorias. Por medio de esta actitud, el demandado no se concreta a negar los hechos de la demanda, sino incorpora a la vez hechos de su defensa. Hechos que pueden ser impeditivos, que tienen por objeto impedir el efecto jurídico pretendido por el actor en su demanda. Mediante el alegato de una forma opuesta que impide la consecuencia jurídica solicitada por el actor.
Por ejemplo, que la pretensión sea el cumplimiento de un contrato del cual el demandado alega su nulidad. A que el demandado no niega la pretensión, pero sí una causa que impide su cumplimiento, como por ejemplo la nulidad del contrato. Puede plantearse por qué existen hechos excluyentes cuando el demandado no niega la realidad de los hechos alegados por el actor ni las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, pero alega en su defensa otro derecho, en contraderecho que se le corresponde articular, que excluye dichas consecuencias jurídicas, como el caso de la prescripción, que en nuestra legislación se encuentra regulada. Miren, prácticamente esta diapositiva, pues tanto que hay que leer, ¿verdad? Pero la vamos a resumir. Miren, cuando ya dejamos en claro, bueno, nos pasamos esto, ¿verdad? Las excepciones previas o excepciones de forma que entran a atacar cuando la demanda no cumple con los presupuestos procesales. Y ahí estas están reguladas en el artículo 116. No vamos a entrar de lleno porque eso ya fue en motivo de una clase anterior, ¿verdad? Entonces ya sabemos la clasificación doctrinaria de las excepciones. Tenemos previas y perentorias, pero también, perdón, podemos dividirlas en mixtas y privilegiadas. Entonces, es necesario que tengamos ese conocimiento, cuáles son las mixtas, cuáles son las privilegiadas y por qué, ¿verdad? Cuáles están reguladas en el artículo 116 y en el juicio ordinario, pues también tenemos lo que es el artículo 117, que es la excepción de arraigo. Ahora bien, después de las excepciones previas, pues viene lo que es la contestación en sentido negativo y de ahí nacen lo que son las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias entran a atacar el fondo del asunto, entran a atacar los hechos y ya se los había indicado la semana pasada, ¿verdad? De que cuando no hay veracidad de los hechos, pues se puede entrar a atacar la veracidad de esos hechos mediante excepciones perentorias. Entonces, yo sé que es difícil de entender porque la ley no nos indica cuáles son las excepciones perentorias, nosotros nos las tenemos que inventar y todo es de acuerdo a la demanda, por ejemplo, ya se los había dicho. Si la señora coloca que quiere 3,000 quetzales porque el señor gana 6,000 quetzales y en realidad el señor gana únicamente 2,800 quetzales, se debe de colocar una excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos. También ahí pues podemos colocar una excepción perentoria de falta de capacidad de pago, porque el demandado no tiene esa capacidad para poder pagar lo que ella le está solicitando. Entonces, siempre se nos confunden bastante tomar excepciones perentorias, aunque en la práctica ya la mayoría pues son las que toman, ¿verdad? Falta de veracidad de los hechos, falta de capacidad de pago, falta de las condiciones para poder realizar esa pretensión. Ustedes se las van inventando de acuerdo a la necesidad que tienen para interponer las excepciones perentorias. La reconvención. La reconvención es la demanda que el demandado endereza contra su demandante. Por virtud de esta demanda mutua, cada una de las partes reúne en el mismo juicio la doble calidad de actor y demandado. Esta calidad debe ser la misma con lo que ha intervenido originalmente. Quien demanda en nombre propio no puede ser reconvenido por derecho ajeno. Quien fue demandado por obligación propia no puede reconvenir por derecho ajeno.
Tampoco el juez ante quien la reconvención se propone puede ser distinto. Con ese fin, la ley reconoce entre los efectos de la reconvención el de prorrogar la competencia, menos que ésta no fuere prorrogable, e indica que la competencia se prorroga por la reconvención cuando ésta proceda legalmente. Cuando hablamos de reconvención, estamos hablando de una contrademanda. Es la demanda que hace el demandado en contra del actor. No siempre se puede hacer lo que es la reconvención, ¿verdad? Porque a veces no procede, no solo por molestar. Bueno, yo también demando, ¿verdad? Así como cuando éramos niños. Esta está regulada en el artículo 119 y nos dice: solo al contestarse la demanda, quiere decir que el rebelde ya no puede interponer una reconvención. Podrá proponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión con razón, por razón del objeto o del título de la demanda, que no deba de seguirse por distintos trámites. Entonces, en este caso, el demandante pasa a ser demandado y le corre el mismo plazo, ¿verdad? Para contestar la reconvención serían 9 días. También puede interponer excepciones previas y tiene 9 días para contestar la demanda, ¿verdad? Puede atacar la reconvención porque prácticamente lo que están haciendo es demandarlo a él también. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Vamos a ver en el correo. Me pone aquí Rita Gabriela: presupuestos procesales son los requisitos que deben cumplirse para la iniciación del proceso. Sí, estamos bien, pero mi pregunta es cuáles son, ¿verdad? Entonces, si pudiera ampliar. Octavio Lee: cuando se da el emplazamiento y si es notificado el demandado, la parte demandante también le es notificada, que la parte demandada sí fue encontrada o notificada. Miren, no, al demandante no le notifican, ¿verdad? Y ese la procuración del abogado que presentó la demanda, ir a averiguar si en realidad le notificaron o no le notificaron. A nosotros no nos van a notificar si lo encontraron. Lo que tenemos que hacer es presentar nuestra demanda y en un tiempo prudencial llegar, ¿verdad? Y solicitar: mire, ya le notificaron. Si nos dicen ya, pues llevar el tiempo necesario, ¿verdad? Para saber si fue notificada esa persona. Se los había dicho siempre, ¿verdad? En el día 10 es importante que ustedes interpongan su memorial de rebeldía. Si el demandado contestó, pues se los van a declarar sin lugar, ¿verdad? Y si no contestó, pues van a ganar bastante. Solo le voy a contestar aquí a un compañero. Vamos a ver otras preguntas. El decreto que dicta el juez, un puesto que es de mero trámite. Sí, ahí estamos. Los presupuestos procesales: tenemos la competencia, la capacidad procesal, la legitimación. Le falta uno, pero eso los tienen que tener claros, claros, claros. Disculpe, diferencia entre excepciones previas y perentorias. ¿Dónde está regulada las perentorias? Las perentorias son las previas son las del artículo 116. Sí, realmente, y esta es la conclusión que yo siempre les he dicho, ¿verdad?
que no hay donde nos indican cuáles son las excepciones perentorias, sino que en la contestación de la demanda nos indica que se pueden interponer las excepciones perentorias. En el artículo 118, compañero, puede encontrar la regulación de las excepciones perentorias, pero como se los dije, no nos indica cuáles son, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que inventárnoslas, ¿verdad? No inventárnoslas, sino que utilizar las necesarias. El mismo compañero Hermes González nos pregunta, clic en una demanda de alimentos cuando están casados y la esposa solicita, digamos, 200 quetzales para ella y 500 para el hijo. Ahí se le podría colocar alguna excepción si ella labora en la misma institución y tiene el mismo salario que el esposo. ¿Y cómo se llama a esa excepción? Miren, realmente aquí pues para mí no cabría como una excepción, ¿verdad? Porque ella media vez no ha contraído nuevas nupcias, pues tiene el derecho de solicitar pensión alimenticia. Sin embargo, pues se puede oponer ahí sí con alguna oposición de que, por ejemplo, una excepción perentoria sí podría colocar de falta de veracidad de los hechos, porque se puede decir que ella no tiene la necesidad porque labora en tal y tal institución y debe usted de probar con los documentos que realmente ella sí está en esa institución, ¿verdad? Laborando. Podría colocar esa o podría colocar sí, falta de veracidad en los hechos o lo podría hacer como oposición, ¿verdad? La ventaja que hay como oposición es de que el juez no le da audiencia a la otra parte, ¿verdad? Buen día, Victoria Orantes. Buen día. ¿Qué caso se puede pedir la reconvención? Si pudiera ampliar más, por favor. Miren, se puede pedir en cualquier caso, ¿verdad? Donde ustedes pues puedan ver la reconvención. Por ejemplo, cuando están en discusiones de propiedad, donde alguien o el papá les dejó prácticamente a dos hermanos un terreno o algo así, entonces viene uno y demanda que el otro desocupe. Sin embargo, el otro pues tiene su título y a la hora de contestar la demanda, en esa contestación, pues pone todo lo que está contestando en relación a lo que lo están demandando, pero de la misma manera va a colocar lo que es la reconvención contrademandando al hermano porque él se apropió de todo el terreno y encima quiere que él salga, el otro hermano, y tal vez el otro hermano solo está viviendo en un cuartito de una casa de unos 10 cuartos. No sé si me entiende o no sé si me expliqué bien. Lo voy a hacer de otra manera. El papá les dejó a dos hermanos una casa de 10 habitaciones. Un hermano pues está utilizando 9 y el otro hermano está utilizando una. El hermano que tiene las 9 quiere sacar de la casa al que está utilizando una e inicia un proceso. El otro pues contesta toda la demanda y además pues va a reconvenir de que por qué está él utilizando solo uno, sino que demanda al hermano que le dé las otras 4 habitaciones o que partan el inmueble. En sí se puede dar un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces,
Ana Leticia, los presupuestos, que las partes tengan capacidad, la representación, la competencia, la jurisdicción y requisitos de la demanda, ¿verdad? Entonces ahí estamos bien. Lick, buenos días. Tomás Rivas, hoy podría compartirme. Leonidas, buen día, amable de tampoco. Esas no las contesto. En una demanda de cobros judiciales y ofrecen arraigo, perdón. Eso lo debe dictar el juez, no una oficina de cobranza, sí es el juez. Lo único que la oficina de cobranza solicita es esa medida cautelar de arraigo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí pues les he contestado sus preguntas, no veo otra pregunta más. Aquí hay otra, vamos a ver. ¿Por qué medio contesta preguntas? Ustedes pueden mandar sus preguntas al correo institucional. Entonces, en este momento estoy en el correo institucional viendo las preguntas que están llegando, ¿verdad? Entonces, ahí les estoy contestando las preguntas. Entonces, el artículo 123 nos indica de que si hay hechos controvertidos, pues se apertura a prueba por el término, recordemos, de 30 días. Recordemos que no indica plazo, ¿verdad? Y lo que la ley del organismo judicial nos vino a señalar. La prueba es el medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Como procedimiento es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hechos operadas por partes del proceso. Recordemos que la prueba se aporta cuando existen hechos controvertidos, como la prueba ha cumplido con el procedimiento a que se ha hecho referencia y el juez se encuentra en la posición de dictar sentencia. Debe de valorarla, es decir, determinar la eficacia que tienen los medios de prueba ofrecidos, presupuestos y diligenciados en los distintos sistemas de valoración. Bueno, y aquí tenemos bastante material, ¿verdad? Para poder explicar lo que es la prueba, aunque ya lo habíamos visto el semestre pasado, pues no vale la pena volver a recordar. Lo que se prueba en el proceso no es el derecho. Recordemos que el derecho, pues ahí está, ¿verdad? En las leyes. Lo que vamos a probar son los hechos. Y por eso les indicaba de colocar los hechos de una manera cronológica, bonita, entendible, ¿verdad? Que el juez pueda hasta picarse, como se puede decir, leyendo, ¿verdad? Todos nuestros hechos y que se interese. Entonces, o las proposiciones de hecho, no son más que las afirmaciones que dicho sea de paso como presupuesto para que sean objetos de comprobación. Se debe de cumplir por las partes, uno en su demanda y el otro en su contestación, en exponerlos de manera clara y precisa y congruente con lo que se demanda, pues sustentan el derecho cuestionado o lo que se pretende o demanda. Perdón, es que hoy sí amanecí bastante mal de la garganta, entonces siento que no se me escucha muy bien, ¿verdad? El derecho lo conoce el juez, eso ya lo sabemos, y el reconocimiento de la pretensión depende de si los hechos que la fundamentan son ciertos o no, o si fueron comprobados con los medios de convicción ofrecidos, aportados y diligenciados de conformidad por la ley. Miren, en esta diapositiva que tenemos aquí, pues hablamos de los sistemas de valoración de la prueba. Sabemos que tenemos 3 sistemas de valoración de la prueba en lo que es el proceso civil. Tenemos el legal o tasado.
Este se hace por la máxima experiencia en la propia norma y la impone el juez. Por ejemplo, tenemos lo que es la declaración de parte. Esto se le da la valoración de legal o tasada. Tenemos la declaración de las partes. ¿Por qué? Porque ahí es el propio demandado el que llega, ¿verdad? Y coloca e indica y afirma todo lo que el actor le está preguntando. Diga que si es cierto que usted vive en esa casa, sí es cierto. Diga si es cierto que usted no paga renta en esa casa, sí es cierto. Prácticamente es una confesión, ¿verdad? Entonces, por eso se le da ese sistema de valoración legal o tasado. Los documentos expedidos por notario, porque el notario tiene fe pública que le ostenta el Estado. Entonces, esos documentos que el notario realiza, pues también tienen el sistema de valoración legal o tasado. No es lo mismo llevar una escritura pública realizada por un notario que una hoja escrita a mano o un recibo de cualquier empresa, ¿verdad? Por ejemplo, de alguna agencia que venda electrodomésticos. Entonces, no tiene el mismo valor probatorio. Entonces, el otro pues va a ser por la sana crítica y el que hecho por un notario va a ser el sistema de prueba legal o tasado. La sana crítica es la que la ley deja al juez que aplique las máximas que esté adquirido por su experiencia. Casi todas los demás medios de prueba que están regulados en el artículo 126, creo que están por ahí, se valoran por el sistema de la sana crítica, excepto dos, ¿verdad? Que es la declaración de parte y los documentos expedidos por notario, que es el sistema de legal o tasado. Por consiguiente, el de libre convicción, en el que existe una libertad más amplia en la que no se impone un razonamiento lógico. Y de experiencia, pues no está reconocido en esta materia. Por ejemplo, en civil, no vamos a tomar el sistema de libre convicción porque es un sistema muy amplio, ¿verdad? Que el juez puede decidir a su sabor y antojo. Entonces, no es reconocido como sistema de valoración dentro de la prueba de civil, ¿verdad? Antes de ver las cargas de la prueba y de los medios privilegiados, tenemos que recordar cuáles son las etapas de la prueba. Las etapas de la prueba tenemos el ofrecimiento, tenemos el diligenciamiento, tenemos la valoración, perdón, tenemos ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Dentro del proceso civil, el ofrecimiento lo vamos a hacer siempre dentro de la demanda o dentro de la contestación de la demanda, ¿verdad? Solo quiero ver algún. Estaba viendo un mensaje del material. Ustedes pueden también descargar la clase y ahí poder volver a ver la clase y ahí pues está todo el material, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, denme un tiempecito, yo les comparto algún material para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Yo les voy a compartir material. Solo denme un poco de tiempo, que estas 2 semanas he estado muy atrasado. Y entonces eso ha sido el motivo, ¿verdad? No es porque no quiera, ¿verdad? Pero ustedes pueden adelantar viéndolas. Pueden descargar la clase
Y ahí pues pueden volver a ver la clase de hoy y volver a verlo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de las etapas de la prueba tenemos el ofrecimiento que se va a realizar en la demanda y en la contestación de la demanda. Tenemos la proposición. Ustedes ya tienen materiales, ya tienen memoriales de cómo se propone la prueba. Se los di el año pasado, entonces ustedes pueden regresar y ver en qué momento se propone la prueba y ustedes saben que esto es dentro del periodo de prueba de 30 días. Ahí van a proponer ustedes sus medios de prueba y ahí mismo se van a diligenciar los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden diligenciar los medios de prueba. ¿Verdad? Entonces, ahí pueden diligenciar los medios de prueba y la valoración se va a dar en lo que es la sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos mayor problema. Ahora, cargas de la prueba, el principio de aportación de parte, tal y como ha sido entendido en la mayoría de los códigos procesales, determina que son las partes que deben de probar. En el proceso civil, pues así es. Efectivamente, ¿verdad? Son las partes las que deben de probar. Sobre ellas recae la carga de alegar los hechos que son el supuesto base de la norma cuya aplicación piden, y sobre ella recae también la carga de probar la existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad y fijarlos. 172, 183 y 191. El principio de adquisición procesal, eso lo vimos cuando vimos los principios procesales, cuando empezamos este curso, bueno, no este curso, sino el de procesal civil 1, ¿verdad? Supone que al estar los hechos correctamente alegados, cualquier hecho y están probados, el juez ha de partir de ellos en la sentencia sin referencia a la cual las partes lo han probado. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues, si el demandante prueba e interpone una prueba, ¿verdad? Un documento, pero después se da cuenta de que le favorece también al demandante. Entonces, ese documento prueba para el proceso. No prueba para el que la aportó, ¿verdad? Entonces, ese principio es el principio de adquisición procesal. Bueno, miren, todos los medios de prueba se deben de interponer dentro del periodo de los 30 días. Claro que cuando hablemos del juicio sumario se van a interponer en un periodo de 15 días, de eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay dos medios de prueba y esto pues ténganlos claros, ¿verdad? Hay dos medios de prueba que se pueden solicitar, se pueden diligenciar en cualquier estado del proceso, hasta el día anterior al de la vista en la segunda instancia. Y tenemos lo que es la declaración de las partes y lo que es el reconocimiento judicial. El artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica obligación de declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia hasta el día anterior a la vista en segunda. Entonces dice en cualquier estado del juicio. ¿Qué quiere decir? Que se puede interponer ya en el momento de la vista, en el momento de auto para mejor fallar, antes de dictar sentencia, se puede solicitar la declaración de parte. El reconocimiento judicial nos dice la oportunidad de la prueba en cualquier momento del proceso hasta el día antes de la vista.
podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial, ¿verdad? Entonces, terminado el periodo de prueba, pues viene el periodo de los alegatos o el periodo de la vista. Es el alegato o alegación final de las partes. Su momento procesal es al concluir el término de prueba. Para efectos de la vista, el secretario debe de hacer constar sin necesidad de providencia que el término de prueba ha concluido. Agrega los autos, o sea, el expediente, las pruebas rendidas y de cuenta inmediata del juez. El juez de oficio señala día y hora para la vista dentro de un término de 15 días de conformidad con el artículo 142 del organismo judicial, dando oportunidad a los abogados de las partes y estas así lo quisieran de alegar verbalmente o por escrito. El artículo 196 del Código Procesal Civil, espero que lo lean, pues regula lo relativo a la vista, estableciendo que concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará los autos, las pruebas rendidas y las dará cuenta al juez. En el primer párrafo es antitécnico en principio porque indica sin necesidad de providencia. Y hay que tomar en cuenta que en materia procesal las resoluciones se clasifican en autos, decretos y sentencias y las providencias son resoluciones que se emiten en el campo de la administración pública. Por otro lado, dará cuenta al juez, frase que resulta interesante de analizar, pues cabe preguntarse de que se dará cuenta al juez cuando, conforme al principio de inmediación, el juez deba de presidir todos los actos de prueba. También se puede pedir reconvención, no porque no hay contestación de la demanda, ahí podría pedir una medida de seguridad para regresarlo en ese momento con otra persona, ¿verdad? O no sé si para un abrigo provisional, ¿verdad? Pero no se puede reconvenir porque el momento de la reconvención es al contestar la demanda. Licenciado, nos pregunta Jennifer, las presunciones legales, ¿qué valor probatorio tienen? Sana crítica, porque solo dos tenemos con prueba legal o tasada, lo que ya les había explicado, y todo lo demás es sana crítica. No tenemos libre convicción en lo que es el proceso civil. Efraín, una pregunta: en una finca intestada por 7 familias y ha hecho las medidas y colindancias de los 4 puntos cardinales y resulta que uno de las familias provoca a una familia intentando medir nuevamente la finca vecina y luego el otro sale a reclamar su parte, empiezan los conflictos y salen algunos lesionados y de ahí el que provocó una familia pide apoyo a las demás familias restantes y de ahí reclaman ante la ley que la familia provocada tiene que responder por algunos golpes ocasionados por la provocación y que coopere a medir, alinear los mojones nuevamente de las 6 familias, incluyendo el de la familia provocada. ¿Tiene validez este reclamo si todos tienen su escritura registrada y como... No, mire, si todos tienen su escritura registrada, pero ahí no entiendo mucho la pregunta porque me está indicando una finca intestada, quiere decir que no tienen escrituras, ¿verdad? Por 7 familias. No sabemos todavía si hay
si ya fueron declarados herederos, pero digamos que ya fueron declarados herederos, ya no está intestada, cada familia pues tiene su escritura registrada. Entonces, lo que tendrían que hacer ahí sería mejor que midieran de acuerdo a su escritura, ¿verdad? Y poder determinar hasta dónde llega cada lugar. Ahora lo de los golpes y todas esas cosas, pues tienen que responder penalmente ante las denuncias. Y si son cuestiones de posesión, pues hay un juicio de sumario de los interdictos de apeo y deslinde, que se refiere prácticamente cuando se han corrido monjones, cercos y todo eso. Entonces, ahí podría usted contestarles, ¿verdad? La clase 3 no aparece o no se grabó, sí se grabó. Tal vez por el tiempo no la han realizado, ¿verdad? Entonces, terminemos el auto para mejor fallar, pues esta es una etapa que queda a decisión del juez. El juez decide si va a aperturar esa etapa o no. Esto, las partes no pueden solicitar un auto para mejor fallar porque, como se los decía, el juez por 15 días puede abrir, puede solicitar cualquier duda que tenga dentro del proceso para poder sentenciar. Entonces, este auto para mejor fallar es opcional. Por eso es que en los esquemas ustedes lo ven que a veces está punteado a la par, ¿verdad? De todo lo demás. Su finalidad está indicada por la propia ley, se acuerda para mejor fallar, para aclarar dudas, ilustrar mejor al juez su criterio contemplado en su información. Estas ya las leen ustedes. Y por último tenemos la sentencia, ¿verdad? Que se tiene 15 días según la ley del organismo judicial para dictarla, ¿verdad? Entonces, con la sentencia termina el proceso ordinario. Para la otra semana, pues nos toca el proceso oral y ya lastimosamente no lo pudimos empezar el proceso oral esta semana, que era lo que yo quería, para ampliarlo la otra semana y ya ustedes pues ya se examinarían viendo bien lo que es el proceso penal, el proceso oral, perdón, pero si no, pues les doy los lineamientos, lo que diga el programa, pero me gustaría ampliarles, o sea que eso sería algo adicional después de examen, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar parte de lo que creo que ya es el juicio sumario, pero vamos a agarrar parte de ese periodo para ampliar lo que es el juicio oral y que ustedes pues tengan un mejor conocimiento. Entonces es todo por hoy. Feliz fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias por su atención.